Bueno, el título es Fin del ajuste, ¿no? Una nueva Argentina, como venimos diciendo ya desde noviembre de 2023, que todo el mundo me ve tan contento y tan feliz. Y parte de esa felicidad o ese conjunto de ideas que en aquel momento sintetizaba la charla que dimos, gracias, la charla esa de elijo creer. Gracias, buenísimo. Ahí está. La charla esa que decíamos, elijo creer, que era, bueno, ¿qué pasa si efectivamente todo lo que se dijo en campaña ocurría, ¿no? ¿Y qué nos iba a ocurrir como sociedad, como mercado inmobiliario y demás? Eso empezó a transcurrir durante todo el final del 2023 y durante todo el 2024 y parte de lo que viene el 2025, y me gustaría compartirles qué es lo que creo que viene ahora, ¿no? Desde el 2025 al 2035, estos próximos 10 años. Y la realidad es que si podemos atravesar este conjunto de ideas, nos vamos a llevar algo sumamente rico para poder empezar a trabajar y poder encarar la actividad de una manera totalmente diferente. Vamos a charlar de qué pasa después del ajuste, ¿no? Hasta ahora siempre hablamos del ajuste y la desregulación, y bueno, y cuándo empezamos a hablar de crecimiento. En segundo orden, ¿qué es lo que está pasando con el mercado argentino inmobiliario y qué es lo que está pasando con la demografía, ¿no? Siempre decimos que el negocio del real estate es un negocio de demografía, de lo que pasa en la sociedad. Lo que pasa en la sociedad nos va a determinar qué es lo que va a pasar en el mercado. Si una ciudad recibe mucha gente nueva, inmigrantes, gente que viene a ubicarse en la ciudad, ese mercado inmobiliario va a estar más dinámico, y si la gente está emigrando de ese lugar, seguramente va a estar mucho más pasivo ese mercado. Lo mismo ocurre si la conformación interna de ese mercado cambia radicalmente, seguramente va a cambiar la composición del tipo de inmueble que se está vendiendo. ¿Cómo está la pirámide social? ¿Cómo estamos enriqueciéndonos o empobreciéndonos, o a la vez se están produciendo ambos procesos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Y por último, ¿quién es o quién va a ser el nuevo inversor inmobiliario y en qué momento y de qué forma? Si nos podemos llevar todas estas ideas, fantásticos. Como siempre, estas son ideas, hay algunas cosas que son datos, el resto es parte de hipótesis o creencias que uno va conformando en función del análisis que puede ir haciendo y según con todas subjetividades que pueda analizar esto. Así que simplemente les quiero compartir esto, y si alguien está en desacuerdo, por supuesto que lo conversamos. Bueno, fenómeno. Entorno económico. Primer punto, el equilibrio fiscal. Dijimos que esto era el ancla, ¿no? Las dos anclas del gobierno son un equilibrio fiscal y un ministerio de regulación. El equilibrio fiscal lo que va a generar es, si yo puedo sostener ese equilibrio fiscal durante el tiempo, y durante el tiempo pago todas las deudas que tengo, en un momento determinado me voy a quedar sin deudas, ¿sí? Y esto me parece increíble, porque nosotros, digamos, durante casi 140 años fuimos un país tomador de deudas permanentemente. En el primer año quitaron casi $46.000 de deuda, ¿sí? El primer año del gobierno quitó $46.000 de deuda de amortización de capital y de intereses, ¿sí? Pero fundamentalmente el Estado está más desendeudado por este equilibrio fiscal. Ese orden macro impactó en el EMA. El EMA es el estimador de la actividad económica. ¿Se acuerdan que a principios de año, finales del año pasado, decíamos, bueno, la economía puede llegar a crecer un 5%? Y digo, che, esto no tiene mucho sentido, porque el estimador de la actividad económica está bastante más arriba del 5%, está arriba del 9, del 10, con lo cual podía darse que la actividad económica crezca al 8, al 7, que es lo que ahora empieza a pasar. Y creo nuevamente de que este estimador va a seguir creciendo un poquito más. Crecer al 8% en esta economía actual es una locura total, es un disparate. La verdad que va a ser un suceso totalmente favorable para toda la economía. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que la India estaba creciendo un poquito más que Argentina, pero no me acuerdo. Lo vi el otro día y estábamos segundos. ¿Cómo va a impactar esto en los salarios reales? Es decir, si la economía está creciendo y todos nos estamos enriqueciendo, ¿cuándo va a llegar a los salarios o a los ingresos de la gente y de qué manera? ¿Sí? ¿Cómo va a impactar esto en el mercado de créditos? Si tenemos más recursos, ¿los vamos a gastar o los vamos a ahorrar? Y si los vamos a ahorrar, ¿los vamos a ahorrar afuera del sistema o adentro del sistema, de manera tal de que pueda recircular a través de créditos? Y la liberalización de este Estado investigador. Una cosa es recaudar impuestos y la otra es vigilantear, ¿no?
creo que nos estamos sacando la idea de que el Estado nos tiene que vigilantear, porque la realidad es que si es una declaración jurada de impuestos y soy un contribuyente, tengo que contribuir lo que creo que gané, ¿sí? Y nadie me tiene que venir a vigilantear. Ese cambio de paradigma es sumamente interesante para lo que va a venir, ¿sí? Porque era un desincentivo enorme a poder declarar todo lo que estoy haciendo y a seguir invirtiendo en lo más importante, que son bienes registrables, autos, coches, barcos, terrenos, departamentos, etc. ¿Por qué? Porque no queríamos que nos vigilanteen más. La verdad que es interesante ese concepto y digo la palabra vigilantear, ¿sí? ¿Y qué conclusiones vamos a tener? Vamos a ver rápido esto. Bueno, esto es el primer punto, ¿no? Fíjense, cuando hablamos del orden macroeconómico, veíamos que, por ejemplo, en el 2020 teníamos un gasto del 24% del producto y teníamos ingresos por solamente el 17%. La diferencia en esto es endeudamiento. O sea, si yo gasto más de lo que recaudo, eso alguien lo paga. Y ese endeudamiento se podía dar, en algunos casos, reventando cajas que existían en la economía y en otros casos emitiendo dinero. Cuando emitía dinero para la misma cantidad de bienes, lo único que generaba es que el valor de ese dinero que emitía valía menos, o lo que podemos llegar a decir es que todo el resto de los precios subían, ¿no? Lo que conocemos como la inflación. Hoy, fíjense que los ingresos que están teniendo el Estado superan los gastos. Y esto es un fenómeno totalmente inédito para nuestra actividad. Y por eso cada vez que alguien dice, no, ya lo hemos vivido en otros procesos, es mentira. Nunca vivimos esta situación. ¿Por qué? Porque las otras veces, en los últimos 140 años, que existió un superávit fiscal fue o porque liquidaste empresas, como en la década del 90, liquidaste YPF, Telefónica, y te hiciste caja, ¿sí? Y por eso tenías superávit, o porque no le estabas pagando los tipos que le debías. Entonces, es la primera vez que tenemos en 140 años un superávit fiscal pagándole a todo el mundo y sin liquidar ningún tipo de activo. Este es un suceso totalmente inédito, ¿sí? Y como es un sistema presidencialista, como mínimo, esto va a durar 4 años, ¿sí? Como mínimo. Entonces, no hay ninguna forma de que el Ejecutivo cambie esta política por los próximos 4 años. Y no hay ninguna forma de que si no cambia esta política por los 4 años, no genere efectos en el presente durante 4 años y seguramente posteriores. Es decir, incluso en una situación totalmente inédita para mi análisis, de una economía creciendo y ordenada, cosa que sería muy raro porque nunca en nuestra democracia ningún presidente con una economía yendo para arriba perdió una elección, ¿sí? Incluso en una situación donde aparezca un cisne negro y eso ocurra, los efectos positivos de todo este orden van a trasladarse incluso años posteriores de haberse ejecutado, ¿sí? Bueno, acá vemos lo que pasa con el gasto, con el resultado primario del Estado y cómo hubo un ajuste fiscal a partir de una reducción enorme del gasto, ¿sí? Anteriormente, cada vez que teníamos un desequilibrio fiscal, el resultado de equiparar ese equilibrio era exigirle más a la sociedad, es decir, pagar más impuestos, poner más retenciones móviles, exigir más a la sociedad. Hoy el resultado de este ajuste y de este equilibrio fiscal es a partir de una reducción del gasto. Y esto es también otro suceso totalmente inédito. Yo no sé realmente qué es lo que piensa este gobierno, aunque, digamos, entiendo y leo todo lo mismo que ellos entienden y leen, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que si bien el pacto del 25 de mayo hablaba de una participación del Estado del 25%, la idea, bueno, se va, ahí está, ¿viene? No viene. La idea es seguir bajando la participación del gasto incluso por debajo de ese 25%. Hoy estamos en total, creo que sumando provincias y municipios, creo que está todavía en el 30%. Con lo cual faltarían 7 puntos de ajuste para las provincias y algo más de los municipios. La idea es ir por debajo de esto, llegar a un estado por debajo del 20%, entre el 15 y el 20%. Y si me apurás y tenés un tercer mandato, seguramente por debajo del 15%. Vamos a pasar de un estado presente a un estado totalmente ausente, ¿sí? Esa es un poco la filosofía de este grupo de personas que están comandando hoy el país. Bien, este es el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE que les comentaba anteriormente. Tenemos un comportamiento expansivo después de la pandemia. Si esto lo estirábamos para atrás, estaba bastante más arriba.
Fíjense, acá está. El estimador 2004, salimos del desastre del 2001, nos caemos en la crisis del campo, volvemos a subir totalmente drogados y anabolizados con una política fiscal y monetaria que nos trae todo el problema de inflación que sabemos, hasta el desastre de la pandemia, después volvés a recuperar y fíjense esto, hay un estancamiento. Durante casi 12 años la economía no crece. Vamos erráticamente yendo para arriba y para abajo, cuando nos caemos con alguna crisis fiscal volvemos a emitir, cuando nos caemos volvemos a emitir, tac, 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 y todo este proceso se da en un aumento sucesivo de inflación. Este es el gran desafío, ¿no? A partir de acá dejamos de rebotar. A partir de acá empezamos a crecer realmente. Si podemos pasar este nivel de actividad, vamos a crecer realmente. Y creo que es lo que va a empezar a suceder. Hasta ahora la economía ha rebotado. A partir de ahora el desafío es que esta línea de acá va a empezar a crecer. ¿Qué pasó con los salarios? Bueno, este es un salario real, ¿no? Y acá hay diferentes líneas. El salario promedio, el salario registrado, es decir, el trabajador que trabaja en blanco, el salario del sector público y el salario del registrado, bueno, el no registrado es otro. El que más está pagando hoy el ajuste es el salario público, ¿sí? El empleado público siempre estuvo relativamente beneficiado porque tiene menor productividad, supuestamente, eso, digamos, es una opinión que creo que todo el mundo coincide, y tenía niveles de remuneración similares al sector privado, que es más productivo. Bueno, hoy aparentemente podríamos decir que el mayor peso de la carga del ajuste la está pagando el sector público registrado. Los salarios privados han tenido una recuperación muy superior, ¿sí? Y siempre dice, no, porque los salarios no han recuperado la actividad. Fíjense esto, este es en noviembre de 2023, cómo recuperó después del primer ajuste inicial y ya está bastante más arriba que ese salario previo a la asunción de Milei. Esto es positivo porque si bien se decía que los salarios en dólares habían recuperado, pero la inflación había sido peor que el aumento de los salarios, bueno, hoy ya vemos que eso no es así, ¿no? Ya estamos casi un 10% arriba en los salarios que en la inflación. Digan lo que digan. Bien, como están recuperándose los salarios y el Estado ya no demanda más recursos de la economía para poder cubrir ese déficit que existía, esos ahorros están yendo a algún lado, ¿no? Está yendo fundamentalmente al sistema bancario o hay gente que desconfía del sistema bancario y todavía lo saca afuera. Lo que está pasando es que los depósitos están creciendo. Esto es 2025. Esto es 2024. Al principio, ajuste de la crisis y después empieza a subir, a subir, a subir. Blanqueo tira para arriba. 2025 sigue tirando para arriba, ¿sí? Y si los depósitos de un banco empiezan a subir, recibe un depósito para un banco, es un pasivo. Ese pasivo lo tiene que pagar intereses. ¿Qué tiene que hacer inmediatamente? Colocarlos. Fíjense lo que está pasando con los préstamos al consumo. Acá, los años anteriores, ¿sí? Con enorme inflación yendo para abajo, a partir de ahora, 2024 yendo para arriba fuertemente, exactamente el 2025 va a seguir la misma línea, un poco más arriba. Lo que vemos del aumento de créditos hipotecarios, créditos prendarios, aumento de límites de tasas de líneas de créditos descubiertos, aumento de límites de tarjetas de crédito, aumento de préstamos personales, es esto, ¿sí? ¿Y esto hasta cuánto puede crecer? Bueno, la realidad es que muchísimo puede crecer. Hoy tenemos un nivel de penetración de lo que es préstamos de consumo en nuestra economía bajísimos comparado contra Uruguay, contra Paraguay, contra Chile. ¿Cuántas veces más chicos? 80 veces más chicos. 80 veces. O sea, nosotros si nos comparamos con Chile, es incomparable que hoy nos comparemos con Chile, pero por poner un ejemplo bien cercano, la cantidad de penetración del préstamo que hay en Chile es 80 veces superior al de Argentina. Es decir, si hoy están dando un crédito, en Chile están dando 80. Cada vez que a vos te dan un crédito hipotecario, en Chile a la Silvana de Chile le dan 80. La Silvana chilena. Entonces, si eso ocurre, si hay 80 veces más crédito de lo que podría llegar a haber acá, imagínense el impacto que puede llegar a tener en nuestro sector. Y no solamente de crédito hipotecario, si hay créditos prendarios, si hay créditos personales, es decir, si el tipo que vende batidoras tiene mucho crédito,
como tiene plata porque vende batidoras, va a comprar casas. Si el tipo que vende autos tiene crédito y puede vender más autos, va a comprar casas, va a comprar locales, va a comprar, etcétera. Con lo cual, es bueno el crédito en general, independientemente hacia dónde vaya. Si viene a crédito hipotecario, buenísimo. Si va al crédito de consumo, nos va a venir indirectamente también. Y este es otro dato sumamente interesante. Fíjense lo que pasó en nuestro país desde el año 2005 hasta acá. Teníamos 60.000 millones de dólares fuera del sistema. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Fíjense la dinámica. Vos ganabas X, ganabas, no sé, cobrabas un sueldo en pesos. Inmediatamente cuando había inflación, ¿qué hacías? Cobrabas 1 millón de pesos. Te los gastabas, ¿sí? Y si ya no tenías en qué gastártelos, ¿qué hacías? Si ya no tenías en qué gastarlos. Sí, ya me compré la cartera, el buzo, lo que... Comprabas dólares. Bien, fenómeno. ¿Esos dólares los ibas a llevar al banco? Bien. Lo que hacías vos, lo hacía toda la sociedad. Toda la sociedad hacía eso. O sea, consumía inmediatamente lo que tenía en pesos y si no tenía nada que consumir, compraba dólares y los sacaba del sistema. Ese proceso de ahorro empezó a seguir creciendo. Esto es la fuga de divisas. O sea, no hay una conspiración, no existe gente que guarda dinero en cajas y se la lleva. Es cada uno de nosotros. Exacto. La fuga básicamente es que está fuera del sistema, ¿sí? Lo guardás en una caja, lo guardás en una caja de seguridad. Fundamentalmente no está en el sistema registrado, ¿sí? Mayoritariamente son actividades lícitas de la mayoría de la gente que por un tema de protección contra la inflación retiraban los recursos y los resguardaban, ¿sí? Y si la economía está bárbara, vos tenés una propensión a gastarte ese dinero que tenés ahorrado. Es decir, si todo va a funcionar, sé que esto que tengo me va a seguir yendo bien y lo voy a volver a tener. Ahora, si la economía va mal, vos no sabés si mañana no vas a necesitar. Entonces tenés un incentivo mayor a ahorrar. Este es el incentivo que tenía ahorrar la sociedad. ¿Por qué? Porque cada X cantidad de momentos, como vemos acá, la actividad subía y bajaba, ¿sí? Entonces, como no sabíamos qué iba a pasar en el futuro, teníamos una propensión a ahorrar recursos para resguardarnos de eventualmente una crisis. Y fíjense, acá tenemos, por un lado, depósitos en el exterior, dinero blanco que se saca fuera de la economía, a Uruguay, Estados Unidos, donde sea. En el colchón o en cajas de seguridad, 200.000 millones de dólares, ¿sí? Y en otros restos de activos, pero fuera del sistema, ¿sí? Acá hay de todo. Puede haber valores, propiedades, participación de acciones, etc. En resumen, Argentina tiene casi un producto bruto, ¿sí? Resguardado en activos fuera de la economía o fuera de, digamos, del alcance del gobierno nacional, ¿sí? Y hoy me quiero centrar en esta parte de acá, ¿sí? Son 200.000 millones de dólares que están en cajas de seguridad, en el colchón, en una media, en un canuto o en lo que sea. Y sobre este dinero es donde la ausencia del Estado investigador quiere trabajar. Y acá les hago hacer una hipótesis. Argentina recibe 15.000 millones de dólares de inversión extranjera directa por año, ¿sí? Es decir, que alguien viene, invierte, Chevron, viene y pone plata en Vaca Muerta, o viene, no sé, la Barrigold y pone plata para extraer no sé qué, no sé cuánto de Chubut o donde sea para extraer oro. La sumatoria de toda esa inversión suma más o menos unos 15.000 millones de dólares. Imaginémonos que el 10% de nosotros sacamos la plata que tenemos en el colchón o, lo que es lo mismo, que todos sacamos solamente el 10% del canuto y lo ponemos en circulación. Eso serían 20.000 millones de dólares de estos 200.000. Y ahora les pregunto, ¿cuántos de todos nosotros hemos tenido en los últimos 2 o 3 meses, 4 meses, una persona me dice, che, tengo tanto dinero ahorrado, quiero invertirlo en algo? ¿A alguien les pasó? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? 1, 2, 3, 4, 5, el 40%, 50%, el 50%. Si el 50% invierte, hay 100.000 girando. Es decir, hay 6 veces la inversión extranjera directa que va a entrar en la economía muy rápidamente. ¿Sí? Es una locura. Puede llegar a tener un impacto extraordinario y es a lo que creo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. ¿Sí? Bien, conclusiones. Si es todo esto que decimos ocurre, hay más crédito porque hay menos extracción de recursos por parte del sector público.
y hay más liquidez en el mercado y va a haber menos vigilanteada sobre los bienes registrables, se va a vender más autos, más motos, más barcos, más inmuebles. Ya está pasando, no estoy haciendo una profecía. Si ustedes ven las estadísticas de registro de motos, estamos en récord. Ven estadísticas de venta de autos, estamos en récord. Ven estadísticas de los últimos casi 10 años en registros de propiedad inmobiliaria y estamos en récords. Entonces ya está pasando. Simplemente es la explicación de por qué esto está pasando. Como hay más liquidez en el mercado de capitales y el mercado financiero, seguramente va a haber más liquidez en préstamos. Es decir, si el préstamo no tiene que ir a financiar una empresa porque la empresa ya se está financiando con el mercado de capitales directamente a través de inversores corporativos o a través de inversión de extranjera directa, ese banco tiene que salir a buscar otro nuevo cliente, ¿sí? Y pueden ser los individuos, más préstamos al consumo, más préstamos de inversión, más préstamos para empresas pymes, etc. Si el blanqueo generó hace un año, cuando no se sabía si el gobierno iba a ser capaz de sostener el crédito, el superávit fiscal, ya blanqueó 20.000 palos y encima depositando dinero en el banco, imagínense cuánto más puede llegar a generarse de esos 200.000 que hay guardados en la economía y sin vigilantearlos a través del ARCA, si existiera una despenalización de la ley penal tributaria, que es lo que todo el mundo está esperando que ocurra para poder ponerla en circulación sin que los juzguen. Hoy, digamos, existe una ley penal tributaria que si vos evadís impuestos por cierta suma, supuestamente no, deberías ir en cana. Bueno, fenómeno. Lo que está diciendo la gente es, che, yo la saco la guita y te creo que no me vas a investigar. Ahora, si vos perdés las elecciones y el que viene me viene a buscar, me puede ir a buscar durante 5 años atrás. Y ese me puede meter en cana. Entonces lo que están diciendo es, yo la pongo, pero vos sacá la ley. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. No lo sabemos. Por otro lado, hoy cómo vemos el contexto mundial en general. Vemos que hay países que se están peleando, en Europa hay 2 países que están en guerra, en Medio Oriente se están matando y hay países en guerra, Estados Unidos le puso unas trabas arancelarias a China, pareciera que Asia está sufriendo, no hay muchas oportunidades de inversión en el mundo, ¿sí? No parecieran. La tasa de interés de Estados Unidos está subiendo porque a Estados Unidos le está costando obtener financiamiento para poder financiar su propio déficit. Nosotros somos una gotita en el océano financiero mundial. De hecho, recibimos 15.000 palos de todo el mundo, porque somos una economía que está prohibido invertir, ¿sí? O sea, hay países de primera línea, países de segunda línea, países que están en el límite y países que están prohibidos de invertir. Nosotros estamos prohibidos de invertir. Es decir, si vos sos manager de un fondo de inversión e invertís en Argentina, vas a perder el laburo, porque está prohibido invertir en Argentina. Igual ahora está cambiando. Está prohibido no invertir. ¿Sí? No, vos tenés una calificación de que sos un país uninvestable. No se puede invertir en Argentina. Las calificadoras de riesgo del mundo. Entonces, el solo hecho de que vos pases de ser un país que no podés invertir a fronterizo, te puede aumentar por 10 esta inversión extranjera directa. Es decir, que rápidamente mucho capital pueda entrar a comprar acciones de YPF, Pampa Energía, etcétera, etcétera. De tu comportamiento. Durante 140 años fuiste un mamarracho y un hazmerreír mundial. Entre el riesgo país y que te vuelvas una economía confiable. Que como sociedad elijamos bien consecutivamente a nuestros representantes. Exacto. Sí, eso, digamos, en términos filosóficos, ¿sí? En términos de creencia. Se mantiene todo esto como viene y sigue mejorando. Es muy probable que esa calificación cambie en no mucho tiempo. Y eso va a ser tremendamente favorable para todos, ¿sí? Hay una calificadora que dice, che, ¿estos son confiables o no confiables? Y eso hay un criterio de análisis, ¿sí? Si pagás, si no pagás, seguridad jurídica, bla, 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 bla. Todavía no estamos calificando. Tenemos un veraz muy malo. Bien, todo esto es lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Bien, y acá no tengo pizarrón, pero lo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. En la economía nosotros tenemos que la masa monetaria que hay, ¿sí? Y la velocidad de circulación del dinero es lo mismo que el nivel de precios que hay en la economía y la cantidad de bienes que hay producidos, ¿sí? Y acá voy a separar 2 cosas. Nosotros en la economía tenemos bienes de consumo, por ejemplo, esta botella de agua, yo hago así y me la voy a tomar, ¿sí? Y esta agüita
No está más, ¿sí? Pero sin embargo la botella sigue estando. La botella la puedo usar. Entonces tenemos en la economía bienes de consumo y bienes durables. Se habla de la dolarización, se habla de bla, bla, bla. Bueno, fenómeno. La realidad es que nosotros usamos para la mayoría de los bienes de consumo pesos. Es decir, cuando voy al supermercado, ¿qué compro? En pesos. Y cuando voy a comprar una casa, ¿qué compro? En dólares. Cuando voy a comprar un auto, en dólares. La internet, ¿cómo la pago? En pesos. ¿Sí? Bienes y consumo, bienes y servicios de consumo los pago en pesos, bienes durables los pago en dólares. En la economía, la masa monetaria de lo que está funcionando, más o menos es una relación de 6-1. ¿Sí? Por cada peso que hay emitido, hay 6 dólares que tenemos en la economía. Lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan acá? Estos 200.000 palos, bueno, toda la masa monetaria de pesos que hay son menos de 40.000. Menos de 40.000. Entonces, la economía ya está dolarizada. Ya está dolarizada. Se dolarizó de manera endógena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos resguardaste tu dinero y lo pusiste en dólares, porque vos querés hacer un contrato con una unidad de medida para comprar una casa y no querés hacerlo en pesos porque sabés qué cotización vas a tener. Y todos hacemos lo mismo. Fenómeno. Entonces, ¿qué pasaba con los pesos antes? La masa monetaria, como había déficit fiscal, aumentaba. Como no tenía pesos para poder hacer, emitía más billetes y aumentaba la masa monetaria. Como esa masa monetaria aumentaba, vos que sabías que ese dinero iba a perder valor, ¿qué hacías? Lo que dijiste antes. Lo consumías o lo convertías en dólares. Con lo cual, la velocidad a la cual circulaban esos dineros, volaban. Recibía, compraba. Compraba un bien, compraba un servicio, compraba dólares. Bien. ¿La cantidad de bienes de la economía aumentaban o no? No. O sea, ya está dado. O sea, si yo tengo capacidad para hacer 10 mesas y vos me estás aumentando la cantidad de pesos acá dando vueltas, esta mesa no puedo aumentarla para poder hacer 20 mesas o 30. Con lo cual, la cantidad de bienes de la economía estaban estables. Ahora, si yo tengo una máquina para hacer esta mesa y la hago durante 100 veces, ¿esa máquina va a estar siempre igual o se puede romper? Se puede romper, la tengo que mantener, etc. Si yo ni siquiera invierto en la manutención o en el aumento de esa capacidad instalada, no solamente se mantiene constante, sino que va decreciendo. ¿Sí? Y si esta fórmula se mantiene igual, esto crece y esto se mantiene constante, ¿qué pasa con los precios de la economía? Vuelan por el aire. ¿Sí? Entonces, lo que pasaba en nuestra economía era que los bienes de consumo, los precios iban para arriba porque la velocidad de circulación del dinero volaba y la masa monetaria aumentaba todos los días. ¿Sí? Listo, fenómeno. Ahora, ¿qué pasó? La masa se congeló. Che, no emitimos un peso más. Listo, fenómeno. Como no emito un peso más, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? Che, hoy te deposito 5 palos a vos en la cuenta. ¿Lo vas a reventar o lo usás? Lo vas a usar si la inflación del mes que viene es del 1%. Lo vas a usar. No tiene sentido salir y pagar una comisión de cambio a dólares y volver a cambiarla dentro de un tiempo. Te lo dejaste. Entonces, la velocidad, esto se mantiene constante, la velocidad está cayendo, ¿sí? Y vamos del otro lado. ¿Se están vendiendo más locales comerciales o menos? ¿Se están vendiendo más galpones o menos? ¿Se están vendiendo más camiones o menos? Bien, la productividad y la producción está creciendo, ¿sí? Está empezando a crecer. Todo el mundo está invirtiendo para expandir. Entonces va a haber más bienes en la economía. ¿Qué debería pasar con los precios relativos? Bajar. Y es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, toda esta explicación es para pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo validamos? Listo, fenómeno. Vamos a dólares. Bienes durables. La masa monetaria de dólares que hay en circulación en la economía, ¿sí? Antes teníamos una cantidad de dólares determinada, que la dijimos acá, son estas 200 lucas, ¿sí? ¿Y qué empieza a pasar con los dólares? O sea, esta persona, ¿quiénes levantaron la mano que lo llamaron para gastar esos dólares que tenía ahorrado? Está subiendo. O sea, la cantidad de dólares es la misma, lo que está subiendo es la velocidad de circulación. Recibo dólares. Si alguien vendió una casa y con ese dinero lo guardó en la caja o lo volvió a invertir. ¿Eh? Sí, supongamos que son los mismos, ¿sí? Lo que digo es que está aumentando la velocidad. El tipo que vendió una casa dice, che, con este dinero no me lo quiero guardar en la caja, quiero comprar 3 o 4 cosas. Entonces lo que aumenta es la velocidad de circulación. Supongamos que esto queda constante. Supongamos que queda constante. Pregunta de casera. Que haya tantos dólares circulando, sí. Hace que por ahí también se evalúe un poco más, puede ser, se deprecie un poco más o no, no se aplica lo mismo acá. Sí, no me meto en ese tema. Es verdad que Estados Unidos emite más dólares y existe una depreciación del dólar, pero supongamos que eso está constante.
Por eso lo pongo ahí constante. Lo que sí creo que está pasando es que el tenedor de dólares ya no tiene un incentivo de dejarlo en la caja, por ese motivo. ¿Y qué está haciendo? Lo está invirtiendo. Entonces, lo que hace es que si yo recibo estos dólares, le compro a Tony, Tony recibe los dólares, se los compra a Diego, Diego le compra a Diego, y lo que ocurre es que la velocidad en la cual circulan esos dineros está subiendo. ¿Sí? Bien, fenómeno. La masa monetaria es constante, la velocidad de los dólares para bienes durables está circulando. Por eso se venden más motos, más autos, más camiones, más casas. ¿Sí? Y por el otro lado, yo soy Mercedes-Benz y tengo capacidad para hacer 100 camiones. El año pasado tenía capacidad para hacer 100 camiones. Este año, ¿qué capacidad tengo? 100 camiones. Ponele que la rompí toda y hago 110. ¿Pero puedo aumentar a la velocidad que está aumentando la circulación de los dólares? No. Listo. Si yo tengo una capacidad, tengo plomeros, electricistas y todo para hacer 20 departamentos y este año quiero hacer más, de golpe aprieto un botón y me salen plomeros, electricistas, no los tengo, no tengo proveedores, no tengo nada. Entonces, si la cantidad de bienes de la economía que están, de bienes durables de la economía, hoy no puede aumentar a la velocidad que está aumentando la circulación de los dólares, ¿qué va a pasar con los precios de los bienes durables? Van a aumentar. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. La circulación de esos dólares de bienes durables está aumentando a una velocidad tan rápida que la economía recién se está adaptando a poder hacerlo. No quiere decir que no vaya de acá a 2 años a tener plomeros, electricistas, conseguir tierra, conseguir invertir, etc. Va a llegar un momento en la cual esta cantidad de bienes de la economía va a subir y los precios se van a estabilizar. Pero hasta que eso ocurre, va a haber una subida muy fuerte del valor de los bienes durables. Por esta razón es que está subiendo, ¿sí? Listo, buenísimo. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Los aburrí con esto? Impecable, buenísimo. Vamos a ver qué pasa con la sociedad argentina, ¿sí? Fíjense este dato. Acá era una sociedad que seguía teniendo hijos, ¿sí? A razón de casi 700.000 hijos por año. Y a partir del 2015 nos caemos como un piano. Hace 10 años dejamos de tener hijos como país, ¿sí? Esto es terrible en términos de crisis demográfica. En 10 años las mujeres tenían 2,1, 2,2 hijos por vientre y hoy estamos en 1,4. ¿Sí? Menos mal que estábamos muy bien, porque era por vientre, menos mal que no tenías 2, si no estaba frita. El problema es que si hay menos de 2,1 hijos por vientre, la población va a decrecer, ¿sí? Entonces está todo interesantísimo. Fíjense, acá tenemos principio de siglo, estas líneas blancas, y el 2022, este cono de lado. Fíjense cómo hay menos chicos que adolescentes, ¿sí? Y cómo la población tiene mucha más esperanza de vida, ¿sí? Bien. Esta es la edad media de nuestro país. Nos estamos envejeciendo. Antes la edad media era de 26, 27, 28 años. Fíjense, hasta casi la década del 90 éramos un país que la edad media era 27 años. Hoy estamos en 32. Esto significa que la mitad de la gente tiene menos de 32 años, la mitad de la gente tiene más de 32 años. El promedio es 32 años, ¿sí? Y este es el índice de envejecimiento. Esto es comparar qué porcentaje de gente de más de 65 años representa la gente que tiene 14. Digo, sumo toda la gente que tiene 65 años y lo divido por la gente que tiene 14. Y hoy tenemos un índice de envejecimiento del 60%. Es decir, de cada 10 chicos de 14 años o menos, tenemos 6 de más de 65. ¿Sí? Y hasta ahora pareciera que esto no nos debería impactar. ¿Sí? Esto no nos debería impactar. El problema es que nos impacta muchísimo. ¿En qué nos puede impactar esto? Nos va a impactar, no, y en cosas mucho más profundas. Nos va a impactar en la demanda de jubilaciones. O sea, ayer tuvimos un problema, hay una ley que pide para pagarle más a los jubilados, y el problema es de dónde va a salir esa plata. ¿Quién consume más salud? ¿Un chico joven, vital de 15 años o una persona de 80? Entonces, te va a reventar
en las jubilaciones te va a reventar en la salud. ¿Sí? ¿El plazo de jubilación lo van a extender? No lo sé. O sea, por más que lo hagan, no vas a arreglar el problema. El problema es que vos tenés un esquema Ponzi, ¿sí? ¿Se acuerdan del avioncito? El avioncito, dame 10, dame 10, dame 10, que después a vos te van a dar 10, no sé qué. Ese es un esquema Ponzi. El sistema jubilatorio es un esquema Ponzi que se soportaba en esta pirámide. Acá hay uno que se jubila y hay 100 que paga. Entonces ese caja está todo ok. Hoy tenés 2 y 1. Y además tenés los que no están registrados. Es una locura. Es una locura total. Y el problema es que incluso si todos se registran, vas a tener ese problema igual. Porque vas a tener mucha gente jubilada y casi nadie aportando. Bien. Entonces, ¿qué tema va a empezar a estar en boga de cada uno de nosotros y especialmente en nuestra generación? ¿Sí? Nuestra generación que tenemos entre 40 y 50. Los que tenemos entre 40 y 50 no nos vamos a jubilar. ¿Sí? O sea, los que tenemos entre 40 y 50 no nos vamos a jubilar. O dicho de otra manera, te vas a jubilar y lo que te den de jubilación te va a servir para un naranjú. ¿Sí? Para nada. Ahora, 80 trabaja y no se jubila por eso. Exactamente. Hoy tiene más ingresos trabajando que la jubilación de la Yo no me imagino... Yo no me imagino que... no me imagino que se rompa el contrato social de la jubilación. Lo que me imagino es que se rompa la viabilidad de eso. Es decir, vas a recibir un cheque de jubilación, no te va a servir para nada, ¿sí? Porque es muy difícil romperlo. Lo que va a pasar, desde el punto de vista de la persona que está activa, es que todos vamos a empezar a crearnos un patrimonio para poder jubilarnos, ¿sí? Y acá empieza nuestra actividad. O sea, y nosotros tenemos una actividad en la cual podemos ayudar a muchas personas a ir conformando ese patrimonio para poder jubilarse. ¿Por qué? Porque este problema ya lo tenemos. Ya está acá. Esto que vos decís de generar nuestra propia jubilación, Sí. porque no, Sí. pero esto no viene ya de hace bastante Sí. tiempo en la cabeza del equipo de la edad de mi viejo. Sí, el tema es que no lo han hecho. Y por eso tenés una ley como la de ayer. Tenés media sanción de un problema. no tenían la capacidad tampoco de poder, y más que nosotros. Porque Yo te diría que tenía mucha más capacidad que nosotros. había más crédito. Mucho más que nosotros. Esa generación también tenía miedo de la jubilación hace 20 años. Sí. Lo que pasa es que hoy es mucho más patente. Hoy es mucho más real, mucho más tangible. Y este problema, fíjate que en gran medida, digamos, empezó a tomar una velocidad y una dimensión muy grande en los últimos 10 años. Bien. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado que nosotros estamos? Uno, mayor gente interesada en invertir para hacerse su jubilación. Segundo dato interesante. Fíjense cómo la tasa de crecimiento de las personas ha ido cayendo, ¿sí? Acá hay un poquito más de crecimiento personal, y la tasa de hogares ha subiendo. ¿Cómo puede ser que crezcamos cada vez menos como sociedad, como población, porque cada vez hay menos nacimientos, si bien hay mayores índices de envejecimiento y mayor esperanza de vida? Lo que sí pasa es que cada vez vivimos en mayor cantidad de hogares. Y esto tiene que ver que la composición del hogar está cayendo en picada, ¿sí? Es decir, cada vez crecemos menos como población, pero cada vez demandamos mayor cantidad de hogares porque vivimos cada vez más solos, ¿sí? No nos soportamos al otro. Como el estacionamiento de los autos. Exacto. Los autos también pasan eso. Entonces, esa idea del hogar compuesto por mucha gente, hoy es casi una expresión mínima de la cantidad de hogares que hay, ¿no? Fíjense cómo el hogar unipersonal y el hogar unipersonal hoy ya representa el 25% de la gente, ¿sí? Y el hogar multipersonal familiar, y ahora vemos de cuántos está compuesto ese hogar, está cayendo. Cayó un 10%, lo mismo que subió este, ¿no? Después hay un hogar nuclear, un hogar extendido, etc. El hogar nuclear es mamás con papás, ¿sí? Hogares extendidos son con tíos, con abuelos, con padres, con ancianos, etc. Bien, ahora lo vemos. Fíjense. Hogares con una sola persona. Fíjense este dato. Hogares con una sola persona en la década del 90, hogares con una sola persona en el 2022.
Hogares con 2 personas, el 20% en el 91, hoy el 24%. Es decir, que entre estos dos, entre 1 y 2 personas, están la mitad de los hogares. O sea, cada vez que vamos por Buenos Aires o por La Plata, todos esos edificios que vemos, en uno de cada 2 vive una, a lo sumo 2 personas, ¿sí? Fíjense este tercer segmento, 3 personas, ya empieza a bajar. 4 personas, ya baja, decididamente. 5 personas, baja. 6 personas, yo me crié en un hogar de 6 personas. 4 hijos, mamá y papá. Hoy no representa ni el 3% de todos los hogares. No existen más. No existen más. Pero imagínense ustedes, Pili, ¿cuántos eran en tu casa, Pili? ¿Cuántos eran en tu casa? 6. ¿La tuya? 6. Pau, 4. 4 y ahora somos 2. Ya tengo la mitad. Ya está. Maca, 8. fíjense. Fíjense nosotros. Tiro una estadística rápida y en todos nuestros hogares tenían más de 5 personas. Bueno, hoy nos representan a más del 15% de la gente. ¿Sí? Entonces, hay una composición del hogar diferente y esto tiene que también ayudarnos a nosotros a ver a qué tipo de público nos queremos dirigir. Venderle la casita a la familia está buenísimo, el ticket es alto, pero representa a poca gente del mercado. ¿Sí? Y posiblemente, por las estadísticas que vamos viendo, represente cada vez a menos. ¿Sí? Dato interesante para tener en cuenta. Fíjense este dato, también interesantísimo. Cómo crece la cantidad de hogares con personas mayores a 65 años. Un mercado súper interesante para analizar. ¿Sí? Antes pensábamos que una persona de 65 años ya compraba su último hogar. Hoy, de 65 a 85, 90 que vivir, por ahí compra 1 o 2 hogares más. Súper interesante este mercado. ¿Sí? Y esto que decía, hoy casi el 60% de los hogares no tienen niños. Solamente el 20% tiene un hijo, entre el 15% tiene 2 y después ya más de 2 hijos es caída libre. ¿Sí? El hogar con muchos chicos es muy raro. ¿Sí? Este dato también súper interesante. Fíjense cómo el 78% de los hogares en la década del 90 había un jefe de hogar masculino. Hoy es el 50%. Y como en el 91 existía un 22% de jefas de hogar y hoy ya representan el 49%. Hoy es mitad y mitad. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad? Tenemos menos hijos, vivimos más solos, está creciendo mucho el mercado de gente más de 65 años y nuestro comprador creciente es una mujer. ¿Eh? Entonces, cuando nos dirigimos al público de la vivienda, tenemos que tener estas características. Nos estamos dirigiendo mayoritariamente a mujeres y crecientemente a mujeres, ¿sí? Nos estamos dirigiendo a personas que tienen más de 50 años, 55, más de 60 años. Ese es nuestro público más importante, ¿sí? Nos estamos dirigiendo a personas que viven solas o a lo sumo viven en pareja. Nos estamos dirigiendo a personas que casi no tienen hijos. Ese es nuestro público, ¿no? Y nos estamos dirigiendo a personas que cada vez van a estar más interesadas en hacerse un patrimonio inmobiliario porque saben que no va a tener jubilación. Y que no lo saben, lo presumen. Y dentro de esas características, el público también puede ser un público más nómade. Es decir, Sí. le estamos vendiendo una casa, pero que no se la vendamos para que se proyecte mucho tiempo. O sea, Sí. para estos 10 años. Ahí tengo una duda. Nosotros somos una generación de propietarios, ¿sí? Y la generación que viene es una generación de usuarios, ¿sí? ¿Quién va a ser el propietario? ¿Quién va a ser el propietario? Número uno es esa, ¿quién va a ser el propietario? Y segundo, ¿eligen ser usuarios o son las condiciones que están dadas? Si tuvieran la posibilidad de ser propietarios, ¿lo serían? Bueno, esa es la duda que tengo, no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. Pero si Clau es propietaria, le puedo vender a Clau. Y si Silvana es usuaria, va a usar de alguien. Con lo cual, tengo que identificar quién va a comprar para que Silvana pueda usar. Entonces, por ahí compra Pilar, por ahí compra Martín. Entonces, lo que tenemos que identificar es que nos vamos a dirigir hacia 2 públicos. El que es un inversor para generar oferta a los usuarios o el que es un comprador para poder consumir, para poder usar y demás.
¿sí? Eso es el mundo en el cual nos vamos a enfrentar con temas inmobiliarios. ¿Y cuánto dinero gana este cliente que va a comprar para vivir o que va a comprar para invertir? Bueno, hoy en nuestra pirámide poblacional, acá está dividido en los recursos, yo acá agregaría un poco más de dinero, ¿sí? O sea, un tipo que está en este segmento del 5% de la gente y que supuestamente gana $10.000 por mes en ese hogar, seguramente es propietario, con lo cual no paga un alquiler de $2.000 por mes. Con lo cual, ese tipo en realidad gana casi $12.000 por mes. Ese tipo, esa pareja, ese hogar. En el segundo segmento de esta clase media alta, que declara 4,5 palos de ingresos, $4.500 por llamarlo de alguna manera, tampoco paga un alquiler de 1.000, con lo cual debe tener ingresos similares a $5.000, $6.000, medio, ¿sí? Franja alta, 1.000, 6.000 más 1.000 arriba, franja baja, 3.000 y pico. Y hoy les diría que estos dos grandes son los segmentos compradores, ¿sí? Este puede comprar muchas propiedades para que los usuarios puedan usarlas, y este compra para sí y cuando le sobra algún recurso empieza a invertir para ir armándose esa jubilación. Hoy estos tres segmentos están afuera de la posibilidad de compra, hoy, ¿sí? Pero a su vez este segmento siempre vive en una casa que heredé, que me prestaron, mi vieja me ayudó, etc. No son compradores, pero mayoritariamente tienen casa. ¿Cuántas personas tienen ustedes que es propietario de su casa porque la heredó, porque el hermano, porque el tío, porque el abuelo, porque la compró, porque lo que sea? Y hoy no tendría posibilidad de comprar. Existe mucho en este segmento de gente. Todas estas personas acá hoy no tienen posibilidad de acceso a la vivienda y no son tan propietarios. Y están dentro de ese 2,5 millones de déficit habitacional que tenemos en nuestro país. Un poquito más también. 2,5 millones de hogares que faltan. Bien. Entonces, hoy, ¿quién puede comprar con ahorro propio? Básicamente, lo que es ABC1 y, digamos, el 20% del ABC2. Bien, esto representa más o menos un 10% de la población. ¿No eran los dos primeros de la pirámide? ¿No? Por eso, yo hago una hipótesis de que de este entero y de el 20% de esta gente. Si yo hago el 20% de esta gente, me suma más o menos el 10% de la población. El 5 de arriba y 5 de los 17 de abajo. Un poquito más del 20, casi un 30. Bien. Con crédito puede comprar todo el resto del C2. Todo el resto de acá, si le dan crédito, tiene capacidad de ahorro, puede comprar. Entonces, hoy está comprando esta gente. O compra para vivir, o se está expandiendo, o está comprando con ese crédito para invertir en algo más. ¿Quién va a poder comprar con crédito en los próximos 36 meses si todo lo que dijimos anteriormente empieza a suceder? Es decir, si continúa el déficit fiscal, si sigue habiendo superávit de dinero, si se sigue depositando, si llega a haber inversión extranjera directa, si llega a haber todo eso, todo este segmento de la gente. Es decir, acá tenemos un 10% de la gente, un 12% de la gente, acá entraría un 26% de la gente. Es decir, en los próximos 36 meses deberíamos dirigirnos a estos dos segmentos por sobre todo, que es lo que venimos haciendo, ¿sí? De hecho, anteriormente vivimos 5 años trabajando con este segmento de gente únicamente. O sea, estos vendían y estos compraban. Hoy está comprando estos de acá. Cuando estos dejen de comprar, van a empezar a comprar estos de acá, ¿sí? Y si esto ocurre, alguien lo tiene que producir. Alguien va a tener que hacer ventanas, puertas, muebles, llevar, traer, etc. Con lo cual va a generar salarios y registración de muchísima gente que hoy está más abajo, que posiblemente sea este segmento de gente que va a comprar. Dentro de 10 años, no lo sé. No sé cuánto va a tardar en que todo esto funcione de esta manera. Pero esta es un poco la secuencia de lo que creo que puede llegar a suceder y a quién nos tenemos que dirigir, ¿sí? Volviendo al modelo SDM por P, bla, 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 yo creo que la inversión inmobiliaria que va a tener más rentabilidad va a ser la que ocurra ahora, en estos primeros meses. Es decir, hoy va a haber un tirón muy fuerte. De hecho, en los últimos 18 meses subieron casi un 50% los segmentos dirigidos a inmuebles de 1 o 2 personas. Lo vivimos todos. Es una locura que haya crecido en 50% el valor en 18 meses. Es una barbaridad. No sé si se va a mantener. Ahora, la inercia que tiene eso seguramente se mantenga unos tiempos más, ¿sí? Después va a empezar a crecer, pero no tan bestialmente, que es cuando empieza a entrar toda esta gente de acá. Y al final va a seguir creciendo de manera vegetativa con el crecimiento de la economía.
¿sí? Quizás a partir de dentro de los 60 meses, cuando ingresen trabajadores que hoy no están pudiendo trabajar o que están trabajando pero no tienen dinero registrado o que tienen dinero registrado pero no se alcanza para pagar la cuota, que tengan un poder de riqueza y de ingresos que le permita poder adquirir una vivienda. Y estas son como las olas que creo que pueden llegar a darse. Una primera ola, una segunda ola y una tercera ola de inversión inmobiliaria para uso o para inversión. En esta primera generación pongo una sub-0 acá, ¿sí? Que fue el gran grupo de gente que la vio de entrada y que en los primeros 3 meses sacaron la plata del dinero y compraron. Y compraron y ya tuvieron una rentabilidad extraordinaria. Del año pasado. Ahora, hay un gran volumen de gente que ahora sí está creyendo. Che, me interesa. El otro día hicimos una reunión de venta en Pozo y vinieron 60 tipos, ¿sí? Y por ahí hacíamos lo mismo hace 1 año y pico y no venía nadie. Bueno, son canalización tardía de recursos afuera del sistema. Che, un amigo mío compró, ganó el 50%, yo no me la quiero perder. Vengo ahora, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que hoy capitalizar y darle servicio y asesoramiento a este tipo de cliente. Va a haber una segunda ola que es inversores por oportunidad y contexto más crédito. Che, yo soy consciente de que no voy a tener jubilación, tengo un buen poder adquisitivo, quiero aprovechar que tengo crédito para comprar esta propiedad y dentro de 10, 15 años tenerla libre de cargas y volver a repetir el proceso. Entonces, para seguir alquilando donde está y pagarse. Bien, buenísimo. Esto es esta segunda generación. Va a empezar a darse, con lo cual, todo lo que podamos hacer para formalizar los inmuebles que tenemos que sean aptos crédito, tener carpetas, reglamento de copropiedad, planos de pH, etcétera, buenísimo, porque esto va a pasar más tarde que temprano. Ya está empezando a pasar, va a empezar a pasar con mucha más fuerza de lo que viene pasando hasta ahora. Y por último, esta tercera generación es de inversores que vayan a tener un motivo de ahorro o jubilación. Va a haber mucha gente que dice, che, yo no voy a tener jubilación y esta generación es de usuarios, con lo cual si yo compro propiedades, los usuarios la van a tener, van a vivir 100 años y van a vivir solos. Tenemos que hacer casas, ¿sí? Y después cuando me muera me moriré. Pero va a haber muchas personas que van a tomar esta decisión. Va a haber un enorme volumen de personas que nosotros conocemos que van a tomar este tipo de decisiones. Con lo cual, creo que todo esto es a lo cual nos vamos a enfrentar. Estos últimos, ¿qué franja? Y hoy 40, 35, 40, 45, 50, 35 a 50. El que tiene menos de 35 está más preocupado en cómo resuelve hoy el día a día, cómo termina de armar su familia, etc. Más de 40, sí. Bien, esta es un poco la reflexión de lo que está pasando y lo que creemos que puede llegar a pasar, de lo que creo que puede llegar a pasar. Es una opinión personal. Hay algunos datos, el otro es interpretación de dinámica de mercado, es totalmente juiciable, si alguien tiene una opinión diferente está buenísimo, pero el objetivo era generar algún tipo de disparador de para dónde puede ir la mano, para dónde podemos llegar a enfocar nuestra actividad profesional, para dónde puede llegar a enfocarse nuestra propia cartera de inversión individual que cada uno de ustedes puede ir generando, y cómo a partir de la creación de una propia cartera individual y de vivir experiencias propias de inversión, pueden dinamizar a su propio entorno que va a sufrir las mismas situaciones que van a sufrir ustedes, nosotros, yo, todos, ¿no? Así que ese era un poco el contexto.